Antes de que Felipe II fletase la llamada Armada Invencible para invadir Inglaterra, España moviliza todas sus fuerzas para construir la grande y felicísima Armada, que en realidad es un gigantesco convoy de transporte custodiado por solo 20 galeones. El objetivo de esta gran expedición militar marítima es destronar a la reina Isabel I de Inglaterra. Esta invasión no pretende la anexión de las Islas Británicas al Imperio Español, sino únicamente la expulsión de la reina Isabel del trono inglés, por la política de apoyo y aliento a la piratería antiespañola que está enriqueciendo a Inglaterra y arruinando al Imperio Español. Porque Inglaterra, bajo Isabel I, lleva 20 años convertida en una guarida de piratas, enriqueciéndose gracias a los corsarios ingleses. Inglaterra, para socavar al Imperio Español, también apoya fuerte e ilimitadamente a los rebeldes protestantes flamencos en la Guerra de Flandes. Y finalmente responde a la persistente llamada de los católicos ingleses que padecen una persecución cada vez más asfixiante de la protestante reina Isabel. El episodio de la Gran Armada Española se ubica en un contexto bastante más amplio, que se ha denominado la Batalla del Atlántico y que transcurre entre los años 1585 y 1604, y tiene como escenarios sobre todo la zona americana, especialmente el Caribe y Europa, concretamente el Mar Cantábrico y el Canal de la Mancha. La Gran Armada de 1588, fletada por el Reino de España, está formada por 101 navíos, de los que solo 20 son galeones españoles, y tan solo se pierden 3. El resto son enormes y pesados barcos de transporte destinados a embarcar los tercios de Flandes, que por entonces son la mejor infantería del mundo, para llevarlos a Inglaterra. El resto, 41, son buques auxiliares entre pataches, carabelas y falúas. En total la componen unos 150 barcos, de los que en la contienda se pierden 28 y de estos 28, 14 son navíos y el resto naves auxiliares. En los peores momentos de la batalla del Canal, la Armada sabe rehacerse y reorganizarse, y en una travesía bordeando el norte de las Islas Británicas, que es una travesía realmente dantesca, regresan a las costas españolas. Es una realidad ahora reconocida que la Gran Armada abandona las costas inglesas habiendo luchado y fracasado, pero sin sufrir una abierta derrota. El 21 de septiembre de 1588, al cabo de 5 semanas de navegación, los barcos de la Armada Española comienzan a arribar a las costas cantábricas. A Santander llegan más de medio centenar de barcos. 15 llegan a Laredo, 9 se presentan en Pasajes, otros 15 alcanzan La Coruña y sus alrededores y algunos entran en Lisboa hasta finales de noviembre. William Cecil, secretario de la reina Isabel I, no descarta que la Gran Armada pueda regresar a Inglaterra y propone organizar una fuerza que a la altura de Irlanda retome la persecución de los españoles y los hostigue hasta abatirlos en sus propios puertos. Por tanto, antes de que concluya la campaña de Inglaterra de la Gran Armada, ya se está planteando el objetivo de perseguirla para destruir lo que ha sobrevivido de la flota española que ha entrado en el Canal de la Mancha. La reina Isabel se enfrenta entonces a un dilema: permanecer a la defensiva, ignorando lo que pueden hacer todavía los españoles, o continuar pasando a la ofensiva contra España. El dilema se resuelve por la situación en la que se encuentran los barcos ingleses y sus tripulaciones. Barcos y tripulaciones que en la lucha del canal contra la flota española han llegado al límite a finales del mes de agosto. Lord Howard expone al Consejo Privado de la reina Isabel la necesidad imperiosa de que antes que nada lo que interesa es recuperar el buen estado de los navíos y restablecer la salud de los marineros y soldados. A mediados de septiembre, después de un mes sin noticias de la Gran Armada, la situación no ha mejorado. Los barcos permanecen en los puertos temiendo un nuevo ataque español. Ese temor les impide afrontar en profundidad las reparaciones necesarias que son precisas en los barcos ingleses, porque temen que si esas reparaciones se hacen con toda la meticulosidad que se necesita, tal vez no estén en condiciones de navegar si se produce un nuevo ataque español. Pese a las quejas, enfermedades y virus de la flota inglesa, no se permite que nadie de las naves desembarque, ni tampoco que éstas sean reparadas pese al mal estado en que se encuentran, por si su participación todavía es necesaria.
Solo cuando tienen certeza que desde mediados de septiembre han comenzado a llegar a los puertos del Cantábrico, en especial a Santander, los barcos supervivientes de la Gran Armada, es cuando Isabel permite desembarcar a las tropas inglesas e iniciar los trabajos de reparación en las embarcaciones. Con las naves en semejante estado, se impone el aplazamiento de los planes ofensivos ingleses y el mantenerse en guardia ante el posible retorno de la flota española. Cuando el 13 de septiembre empiezan a llegar a Londres noticias fidedignas de que los barcos españoles están arribando a la península, la contraofensiva vuelve a ser la opción preferida de Isabel I. Pero entonces se encuentra con que no tiene los recursos necesarios para llevarla a la práctica. Pero lo que no saben los ingleses, o si lo saben no lo consideran, es que en cuanto los barcos de la Gran Armada han comenzado a llegar a la península, Felipe II tiene noticias de lo que ha sucedido, comienza a tomarse medidas para mejorar las defensas de las costas españolas, particularmente las del Cantábrico y sobre todo Santander, que ofrece una gran bahía donde poder refugiarse los barcos. Aparecen en la corte, en ese momento, Francis Drake, el corsario y traficante de esclavos más famoso de Inglaterra, y John Norris, un militar amigo personal de Isabel I, que le propone a la reina encargarse ellos de armar una potente flota privada y aportar los soldados necesarios para ir contra Felipe II, a cambio de una parte de las ganancias obtenidas en la expedición de saqueo. Por aquel entonces llega también a Londres para refugiarse Antonio de Portugal, el prior de Crato, primo del rey Felipe II, quien es hijo bastardo del infante Luis de Portugal, que infructuosamente ha intentado hacerse con el trono portugués en 2 ocasiones. La última en competencia directa con su primo Felipe I de Portugal y II de España. El prior de Crato, quien había huido a París con la mayoría de las joyas de la corona portuguesa, promete a la reina inglesa, si llega a reinar en Portugal, entre otras cosas lo siguiente: 5 millones de ducados, los principales castillos portugueses, una renta anual de 300.000 ducados de oro, permitir el saqueo a las propiedades de los españoles y de los portugueses partidarios de Felipe II en Lisboa durante 12 días. Y prácticamente convertir Portugal en un protectorado inglés, así como permitir a Inglaterra intervenir en Brasil. Todo ello a cambio de que le ayude a convertirse en un rey títere de Portugal. La expedición inglesa de saqueo a España se financia con la creación de una especie de compañía por acciones, con un capital de 80.000 libras. La holandesa Unión de Utrecht aporta una octava parte, abonada en la mayoría mediante el envío de naves y hombres. La corona inglesa contribuye con 20.000 libras y 6 barcos, aunque hay historiadores que aseguran que son más. Nobles, armadores, comerciantes, gremios y mercaderes que esperan lograr buenos botines o suculentas concesiones también participan en la compañía, lo mismo que sucede con Norris y Drake. Las instrucciones que da la reina Isabel a los 2 comandantes de la expedición son claras: arrasar con todo lo que encuentren. Primero, deben dirigirse a Santander, donde se están reparando medio centenar de barcos españoles que han participado en la Gran Armada que acaba de atacar Inglaterra. Entre ellos están los 17 galeones supervivientes del total de 20 que han sido construidos y que han dado escolta a los barcos de transporte de la Gran Armada. A continuación, se debían dirigir a Lisboa, ciudad que en estos momentos tiene la misma población que Londres y muchísimo más rica, gracias a su enorme imperio. Una vez en Lisboa, los expedicionarios deben echar a los españoles de Portugal y nombrar rey al aspirante y conspirador prior de Crato. Y por último, deben dirigirse a las Azores para crear una base permanente en las islas desde la que controlar y piratear las rutas comerciales de las Indias. Debemos resaltar que hasta la fecha los ingleses nunca han realizado una expedición de este tamaño y características, lo que se percibe claramente en los enormes fallos que tiene, sobre todo los de índole logístico. Esta operación es muy compleja y cualquier falta de previsión puede provocar que todo termine en un rotundo fracaso. De los soldados reclutados, solamente 1.500 son veteranos. El resto son novatos y aventureros con escasa o nula preparación militar y con tendencia en muchos casos a la indisciplina. Los holandeses no envían todos los barcos a los que se han comprometido.
y el desmedido entusiasmo, pensando que con facilidad obtendrían la victoria, como antes había hecho Drake pirateando en el Caribe o el año anterior en Cádiz, les hace no prestar atención a un buen número de detalles que un organizador experimentado no hubiera permitido. Un ejemplo de ello es que ante el retraso en la partida a cuenta del mal tiempo, durante la espera se ha consumido un tercio de las provisiones. De tal forma que cuando parten del puerto tienen víveres para tan solo 2 semanas. Pese a los obstáculos, la enorme flota de 180 barcos de la contraarmada tenía 30 barcos más que la Gran Armada de Felipe II. El 28 de abril de 1589 parte de Plymouth al mando del corsario Francis Drake, quien es el almirante de la flota, mientras que John Norris es el máximo responsable de la tropa. Respecto al número de personas que componen la expedición, no existe unanimidad entre los historiadores, aunque parece que 2 semanas antes de partir, los expedicionarios son concretamente 27.667 las personas inscritas. Alejandro Farnesio desde Flandes y Bernardino de Mendoza desde París han informado con anterioridad a Felipe II de la preparación de la armada de Drake y Norris. Por lo que los españoles, pensando que los ingleses se dirigirían al Caribe, refuerzan aquella zona. Pero por si acaso, también se fortalece la costa, especialmente los puertos del Cantábrico, y de todos ellos, en el que más esmero se pone es en el de Santander. Drake dice que debido al temor de que los vientos del Golfo de Vizcaya faciliten que la flota española acerque a la suya o la hagan embarrancar, decide, desobedeciendo a su reina, poner rumbo a La Coruña. Sin embargo, pocos son los historiadores que dudan que las razones fueron otras. Los intereses de muchos particulares que han invertido para formar parte rápidamente de la expedición chocan con los de la corona inglesa, pues no quieren correr riesgos poco lucrativos, prefieren directamente el saqueo. Más si cabe, cuando al poco de partir, la flota ya ha sufrido la deserción de 20 naves holandesas. Drake y Norris no ven justificado el alto riesgo que significa atacar Santander, donde seguramente les están esperando, para conseguir, en caso de triunfo, un exiguo botín. Teniendo cerca a La Coruña, una ciudad que por entonces no llega a los 5.000 habitantes, está peor fortificada, sin apenas barcos y que según un rumor guarda fabulosos caudales, además de estar cerca de Santiago, donde se encuentra uno de los mayores tesoros de la cristiandad. Entre indisciplinas y deserciones hacen el trayecto. En ese momento, otros 10 barcos, con unos 2.000 hombres en total, se dan la vuelta, abandonan la flota, desertan y regresan a Inglaterra. El 26 de mayo, la menguante flota resultante llega a Peniche, situado a unos 78 kilómetros al norte de la capital portuguesa. En ese lugar es donde el aspirante al trono portugués, el prior de Crato, espera encontrar muchos partidarios de su causa. Cuando desembarcan, la decepción en el ejército invasor es mayúscula, cuando comprueban que apenas esperan unos 300 individuos. El aspirante al trono portugués, el prior de Crato, había asegurado en Londres a la reina Isabel que serían miles sus partidarios los que le ayudarían a conquistar Portugal. Norris desembarca algo más de 10.000 hombres, cañones y municiones con la intención de llegar por tierra a Lisboa, ciudad que por entonces cuenta con 100.000 almas, el mismo tamaño que la ciudad de Londres. Mientras, el corsario Drake parte hacia Cascais, ciudad situada en la entrada del estuario del río Tajo, donde debía esperar la llegada de Norris y Crato para atacar conjuntamente Lisboa por tierra y por mar. Allí, su campamento sufre una epidemia de tifus, además de grandes carencias alimenticias, lo que provoca que las tropas de Drake sean fuertemente diezmadas. En el penoso trayecto hasta Lisboa, Norris vuelve a sufrir los efectos de la deficiente planificación logística que desde el inicio se ha realizado de la expedición. Primeramente, el prior de Crato, pese a haber sido proclamado rey por los ingleses en Torres Vedras, cuenta con tan solo 300 portugueses, todos civiles, los que se unen a él, cuando en Londres él había asegurado que serían miles sus partidarios dispuestos a luchar. Para colmo del desastre logístico, tienen solo 44 caballos y ninguna carreta, por lo que las municiones, enseres y víveres tienen que ser transportados a hombros por unos soldados cansados y diezmados por virus y epidemia.
Casi sin víveres, apenas encuentran campesinos que les ayuden, pues en su mayoría han huido, llevándose consigo cualquier cosa que pudiera ser de utilidad a los ingleses, que por entonces ya gozan de buena fama de piratas y saqueadores, e incluso algunos envenenan sus pozos. El rey Felipe había dado instrucciones al virrey de Portugal, el archiduque Alberto de Austria, diciéndole que Lisboa no podía caer de ninguna manera, pues si eso sucedía, se perdía el reino entero. Por tal motivo, el archiduque concentra el grueso del ejército hispano-portugués dentro de las murallas de la ciudad, dejando extramuros a unidades especiales muy veteranas que día y noche, sin entrar nunca en enfrentamiento directo, utilizan tácticas de guerrilla que merman y desangran al ejército inglés. Estando muy próximos a Lisboa, los atacantes sufren una encamisada por las fuerzas de extramuros, en la que más de 1000 soldados hispanos entran por varios puntos en el campamento inglés, sembrando el terror y el caos, dañando de forma grave la artillería y provocando una gran mortandad. La encamisada es una de las acciones más temibles de los tercios españoles, que suele terminar con la vida de un buen número de enemigos, sembrando el caos en su campamento. Los hispanos aprovechan esta encamisada para difundir a muchos soldados ingleses inexpertos que en la capital portuguesa hay miles de hombres de los famosos tercios que les están esperando. A principios de junio, los ingleses, que andan escasos de víveres, pólvora y cañones, ya están en los alrededores de Lisboa. La ciudad está defendida por unos 7000 hombres, entre españoles y portugueses, sin que exista aviso de amotinamiento de estos últimos, que cuentan con una decidida voluntad de resistir. Resulta chocante este hecho cuando el aspirante prior de Crato había asegurado en Londres que su sola presencia en Portugal provocaría un levantamiento general del ejército portugués que aniquilaría a los defensores españoles dentro de Lisboa. Además, las murallas de Lisboa son más altas y sólidas de lo que había informado el prior de Crato, con lo que la estrategia para tomar la ciudad habría que modificarla. Cuando los ingleses son avistados, parten rápidamente las galeras de la escuadra de Portugal al mando de Alonso de Bazán, hermano del recientemente fallecido, el invicto almirante Álvaro de Bazán. Cuando la escuadra de Alonso de Bazán avista a los invasores, disparan con fuego de artillería y mosquetería de las tropas embarcadas, causando numerosas bajas al ejército de Norris. Mientras tanto, las tropas hispanas de extramuros, de día y de noche sobre todo, no dejan de acosar a los ingleses, dificultándoles la obtención de alimento. Con lo que la penuria y el desánimo continúa para los invasores. Cuando Norris, aprovechando la noche para no ser detectado, intenta montar un nuevo campamento, Alonso de Bazán, que no consigue dar con la nueva posición de los ingleses, idea una estratagema. Simula un desembarco, haciendo todo el ruido posible para aparentarse muy numerosa la tropa desembarcada. Los ingleses, al escuchar el gran ruido y el escándalo que generan los desembarcados, se preparan para la defensa, moviendo las antorchas y encendiendo las mechas de sus armas de fuego. Gracias a estos fogonazos nocturnos de los ingleses, las galeras de Alonso de Bazán descubren la posición del nuevo campamento inglés. Disparando las galeras de artillería contra los ingleses, destrozando un brazo un maltrecho ejército inglés y obligándole a abandonar la costa. Al día siguiente, Norris, con un ejército cada vez más mermado, intenta asaltar Lisboa por el barrio de Alcántara. La artillería fija de la ciudad, más la de las galeras de Alonso de Bazán, y los soldados de a pie, de nuevo, vuelven a desangrar a los atacantes. Existe un informe de Alonso de Bazán en el que se afirma que si el enemigo se hubiera aprovechado de los vientos y corrientes que existen en el estuario del río Tajo, hubiera entrado en Lisboa frontalmente sin que la artillería de la ciudad hubiera podido evitarlo. Sin embargo, el pirata Drake, para sorpresa de los defensores y enojo de Norris y Crato, no hace ningún intento de atacar Lisboa, alegando que las naves de vela ancladas en el puerto al mando de Matías de Alburquerque y la artillería de la ciudad destrozarían la armada. Además, que el mal estado en que se encuentra su marinería, que todavía padece una fuerte epidemia de tifus, no le permite hacer ningún ataque. Posiblemente, tanto él como su gente piensen que es más fácil y provechoso actuar como corsarios contra buques hispanos indefensos que atacar una bien defendida ciudad como ya ocurriera en Santander. Sea cual fuere la razón por la que Drake no combate, el caso es que Norris, con su ruinoso ejército de tierra, está cada vez en una situación más precaria y en estado de clara demoralización. Ya solo piensa en salir de allí.
especialmente cuando se enteran de la llegada a Lisboa del adelantado mayor de Castilla, Martín de Padilla, con otras 9 galeras y 1000 hombres más. En este momento, Norris entiende que no tiene posibilidad alguna de tomar Lisboa y su intención solo es salir de allí, reembarcando a sus tropas cuanto antes y abandonar Portugal, como se dice en estos lares, con el rabo entre las piernas. Sin embargo, no acaban aquí las penas de Norris. Para desgracia del militar inglés, su camino hasta Cascais, donde se encuentra la flota de Drake, se lo van a hacer muy difícil los arcabuceros a caballo españoles que le causan cientos de bajas durante el trayecto. Los ingleses, en los saqueos que realizan a diversas propiedades, encuentran dentro de un almacén que saquean ropas y equipaje. Sin saberlo, algunas de estas pertenencias que han saqueado son de marineros retornados de la Gran Armada, los cuales están contaminados de enfermedades contagiosas. Sin quererlo, con este irrisorio botín han propagado entre sus compañeros nuevas epidemias. Pero también los ingleses, para llegar cuanto antes a sus barcos, comienzan a deshacerse de muchos pertrechos, entre ellos algunos del Prior de Crato, los cuales incluyen una lista con todos los nombres de los contrarios al rey Felipe en Portugal y en otros lugares. Es todo un trofeo de inteligencia para los vencedores. El pirata Drake, el 18 de junio, una vez embarcados los supervivientes del ejército de Norris, sabiendo que Martín de Padilla ha apostado 6 brulotes, que son barcos incendiarios en Setúbal, sin viento y casi sin víveres, decide zarpar. 2 días más tarde, 7 galeras al mando de Padilla parten en busca de la flota inglesa, temerosos de que estos hayan decidido ir a Cádiz. Gracias al escaso viento, las galeras pueden contactar con los veleros ingleses más rezagados, ya que sus barcos carecen de remos, al contrario que las galeras hispanas. No se producen grandes combates, pero las galeras, aprovechando que la falta de viento dificulta la maniobrabilidad de los veleros ingleses, se colocan en la popa del barco y realizan el llamado tiro de empopada, con el que atraviesan longitudinalmente el buque con sus disparos. Con esta táctica, hunden varios barcos ingleses, entre ellos 4 de gran tonelaje, con lo que le cuesta la vida a cerca de 600 personas. Los ingleses, antes de regresar derrotados y sin botín, con un fracaso total, no está claro si deciden ir a saquear las Azores y son fácilmente rechazados, o simplemente optan por desobedecer a la reina y no se acercan a las Islas Azores. Lo que sí deciden es ir a saquear la isla de Puerto Santo, en el archipiélago de Madeira, y continuar hacia Vigo, un pueblo que por entonces no llega a los 600 habitantes, que intentan saquear, pero son rechazados por los lugareños y las tropas de los señores de la zona, sobre todo Sotomayor. Los ingleses tienen que contabilizar un buen número de bajas, más los desertores que deciden quedarse en Galicia. Mermados por las enfermedades, para las cuales durante la preparación de la expedición no se han destinado ni personas ni material suficiente, la flota desperdigada, sin víveres y acosada por las zabras de Diego de Aramburu, intenta llegar cuanto antes a un puerto amigo. Drake llega al puerto de Plymouth el 10 de julio, después de intentar infructuosamente por segunda vez la toma de las Islas Azores. El corsario Drake no ha conseguido ninguno de los objetivos que le había marcado su reina Isabel, y según Martin Andrew Sharp Hume, perdiendo el 70% de los expedicionarios. Temiendo la ira de la reina Isabel, envían un mensaje con un éxito sin precedentes, noticia que se extiende rápidamente por toda Inglaterra. Aunque tan solo 3.700 son los hombres que se presentan a cobrar su paga, y de los 180 barcos que partieron, solamente llegan a puerto 102. Los supervivientes, ante la escasez de la paga recibida, solo 5 chelines, se amotinan y 12 son colgados por la reina. El botín no alcanza las 29.000 libras, con lo que apenas se cubre una cuarta parte de lo invertido. La reina, cuando se entera de la verdad, se encoleriza. Aunque no castiga en público a los culpables, solamente los envía al ostracismo, al menos durante un tiempo. Y sobre todo, pone en marcha una magistral y enorme operación de propaganda de esta falsa victoria, que se convierte en verdadera a ojos de toda Europa, para después caer en el olvido, ponderando únicamente la mal llamada derrota de la también mal llamada Armada Invencible española. Las autoridades inglesas nombran una comisión secreta para esclarecer lo sucedido, pero pronto las conveniencias políticas hacen que sea mejor hacer propaganda con una realidad distorsionada, en especial en la Europa protestante, que conocer la verdad de lo ocurrido.
Los ingleses entonces se dan cuenta que una invasión terrestre a la península ibérica, con los medios que existían entonces, resulta imposible. Por lo que continúan con lo que mejor saben hacer, las expediciones con un marcado cariz pirata al Caribe. En una de ellas, concretamente en 1595, mueren con una diferencia de 2 meses dos de sus personajes más conocidos y controvertidos, John Hawkins y el propio Francis Drake. Durante mucho tiempo, la única versión que se cree, pese a algunas voces británicas discordantes que pronto son acalladas, es la versión de los libelos ingleses de la época. Hasta nuestros días, en que diferentes investigaciones historiográficas están dando a conocer y sacando a la luz lo que realmente ocurrió con la contraarmada inglesa de Drake y Norris. Y con esto, mis queridos amigos, damos por concluida esta crónica. Si te ha gustado este capítulo, puedes darnos un me gusta, y si estás interesado en conocer el momento de la publicación de nuestros próximos vídeos, puedes suscribirte a nuestro canal de Crónicas de Hispania.